Somos una empresa orgullosamente mexicana, líder en la industria de materiales para la construcción. Con una oferta amplia y confiable de productos y servicios, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo, porque ellos son nuestro punto de partida y nuestra razón de ser. Ahora, estamos más cerca que nunca de nuestros clientes, a toda hora y en todo lugar. Evolucionamos para convertirnos en una empresa digital y moderna, desarrollando herramientas tecnológicas que proveen soluciones en construcción, infraestructura, distribución y transformación, generando valor a los proyectos que construimos. Estamos en constante cambio, manteniendo un serio compromiso con nuestras comunidades y el medio ambiente. Generamos soluciones inteligentes y sustentables, que responden con ética y transparencia a los enfoques de nuestros clientes. Trabajamos para concretar proyectos y transformarlos en realidades. CEMEX, construyendo un mejor futuro. Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de aquí de Mérida, Yucatán. Vamos a estar hablando acerca de CEMEX, sus finanzas y sus estados financieros. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Buenas noches, mi nombre es Alan Acosta. Buenas noches, mi nombre es Alonso Solís. Buenas noches, mi nombre es Rita Braga. Buenas noches, mi nombre es Francisco Moreno. Buenas noches, mi nombre es Jenny Rodríguez. Y así que en el mismo sentir vamos a seguir con esta presentación. Vamos a empezar hablando de la introducción al trabajo y los estados financieros corporativos. Como ya pudimos mencionar, vamos a hablar de CEMEX. CEMEX es una compañía líder de materiales de construcción que se enfoca en 4 negocios principales: el cemento, concreto, agregados y soluciones urbanas. Tiene presencia global en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica y el Caribe, Europa, Medio Oriente, Asia y África, así como en otros países. Es una compañía global líder de la industria. Sus ventas oscilan entre 14,127 millones de dólares anualmente. Uno de los principales productores también es CEMEX, líder mundial en concreto premezclado y uno de los mayores productores de agregados. También son los mayores comercializadores de cemento y clínker del mundo. Cerca de 43,000 empleados tienen a nivel mundial. Vamos a empezar con lo que es la información financiera y vamos a estar hablando de lo que son las ventas netas. De acuerdo al informe a detalle de los resultados de CEMEX, que vamos a poder estar visualizando en las láminas, podemos apreciar que en el año 2017 fue muy similar al 2020. Esto es increíble. Pese a la pandemia, CEMEX no tuvo un decremento representativo, ya que lograron vender lo mismo que en un año sin pandemia, como lo fue en el 2017. Se tendría que revisar si tuvo alguna baja de clientes cautivos y las razones para generar una estrategia y lograr unas ventas como las del 2018. Definitivamente la empresa trabajó a marchas forzadas, evitando la caída. También vamos a hablar del costo de ventas. En los costos, aunque se vendió similar en ambos años, en el año pandémico generó mayor costo desplazar las ventas por una diferencia de 426 millones de dólares, 2020 versus 2017. No se vio afectada la utilidad bruta y los gastos de operación pese a las restricciones temporales a causa de la pandemia, accesos suspendidos, cierre o suspensión de las unidades operativas, paros e interrupciones de los sistemas de entrega. CEMEX mantuvo sus gastos de operación, ya que desde el inicio de la pandemia, CEMEX ha identificado costos y gastos relacionados con la implementación y mantenimiento de las medidas sanitarias. Pese a todo ello, se amortiguó el gasto operativo y se logró mantener un equilibrio. Esto es sumamente sorprendente para cualquier empresa a nivel local. Imagínense a nivel mundial qué tan sorprendente puede ser todo esto que hace CEMEX con poco, ¿no? En un sentir
de empresas a nivel global. También vamos a ver la información financiera consolidada selecta, como son el total de activos. Y para ello vamos a proyectar la siguiente lámina, en donde vamos a ver el efectivo y equivalente de efectivo. Ahí podemos ver y observar también que un decremento de 2.459 millones de dólares versus 2017, un año de similar venta, y también podemos observar en la deuda a corto plazo se redujo y en la deuda a largo plazo se mantuvo, pero al final el total pasivo sí se redujo en 605 millones de dólares. El margen de operación ya venía con caída desde el 2019 y en el año pandémico no fue la excepción. Se tendría que revisar a detalle qué puntos afectaron el margen de operación, puesto que no fue problema de la pandemia, como cualquiera podría pensar en su totalidad, ¿no? El flujo de operaciones también que podemos observar tuvo una caída desde el 2019 al 2020. Por ello, el margen se ve disminuido desde estos 2 últimos años comparados con el 2017, en el que se observó una misma venta operativa. Esta caída se debió a condiciones climáticas en Europa, Estados Unidos y también a menos días laborales. El flujo efectivo libre después de inversiones en activos fijo y de mantenimiento. Se tiene una disminución debido a los incrementos de costos de energía. El financiamiento en el mercado de bonos y con bancos fue reducido. Se suspendió la recompra de acciones y no se pagaron los dividendos. Todo esto para mantener el flujo de efectivo en equilibrio. Vamos a ver qué tan importante es esto más adelante, donde ya vamos a ver lo que es el flujo efectivo y los dividendos. También vamos a observar en la siguiente lámina el estado de resultados consolidados, en donde vamos a poder ver los ingresos. La utilidad resultó ser una pérdida debido a un cargo no monetario por el deterioro del crédito mercantil y activos en desuso, como hornos no activos que no se encontraban produciendo, generando una pérdida así a la compañía. De igual forma, una de las estrategias realizadas por la compañía fue el refinanciamiento del contrato de crédito. Todas estas estrategias ayudarán a la reducción de la deuda neta, aproximadamente 504 millones de dólares, de un trimestre a otro. Uno de los programas realizados para poder soportar la pandemia COVID-19 fue la principal causa de afectación de los resultados en los estados financieros. Fue el proyecto Operación Resiliencia, que tiene proyectado una inversión de 925 millones de dólares hacia el 2023. Las dos principales razones del proyecto son: la primera es incrementar la capacidad de producción, mismo que se finalizará en el 2023, y la segunda, las inversiones complementarias. En la siguiente lámina vamos a poder ver los estados de utilidad y pérdidas de integral consolidados. Aquí vamos a ver la utilidad pérdida neta consolidada, en donde vamos a apreciar tanto las inversiones como los subsidios extranjeros se encuentran en negativo, a diferencia de un 2018 en donde sí tuvieron algunos positivos. 2019 y 2018 los accionistas aprobaron la entrega de un dividendo en efectivo, en tanto que en el 2020 la asamblea no determinó ni dividendo en efectivo ni capitalización de utilidades retenidas. En la siguiente lámina vamos a poder ver lo que es la situación financiera, los activos. Qué sorprendente es todo lo que estamos viendo, ¿no? Qué sorprendente es apreciar que una empresa a nivel global tiene que tener todo ese equilibrio. Por ejemplo, en el 2020 el patrimonio de la empresa disminuyó considerablemente debido al año pandémico. Y a pesar de las diversas estrategias que se realizaron, apenas lograron acercarse a la media del año anterior. El incremento de la deuda del 2020 se debió a la devaluación de la moneda en razón de pesos versus dólar. Asimismo, los ingresos consolidados disminuyeron. Se puede observar que los activos circulantes se obtuvo una diferencia significativa con respecto a 2019.
debido a que se concluyó las negociaciones de los activos mantenidos para la venta con los países con los que mantenían relación, incluyendo 31 millones de dólares de deuda. Los créditos mercantiles disminuyeron en 1.338 millones de dólares, así como la deuda circulante se incrementó y por ende también los impuestos por pagar. Los proveedores se mantuvieron estables y los beneficios a los empleados incrementaron, y es de entenderse debido a la situación de salud. En realidad, todo esto que lo que Cemex pasa, pues nos da un panorama muy amplio. Vamos a ver también la utilidad neta en el estado de flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo consolidado, como son las actividades de operación, vamos a poder ver que la utilidad neta tuvo una pérdida de 1.446 millones de dólares. Se debió principalmente al menor resultado de operaciones, mayores gastos financieros, variaciones negativas, en fluctuaciones cambiarias y operaciones discontinuas, parcialmente compensados. Las depreciaciones y amortizaciones aumentaron en un 6.8%. Los activos de larga vida, la pérdida fue exponencial con un incremento de 1.456 millones de dólares. El capital de trabajo se incrementó en un 100% de un año a otro. El efectivo neto proveniente de las actividades de operación se incrementó en 250 millones de dólares. Los gastos financieros y cupones de notas se mantuvieron estables. Sin embargo, el efectivo neto proveniente de actividades de operaciones continuas tuvo un incremento de 281 millones de dólares. En las actividades de inversión, la adquisición de propiedades, maquinaria y equipo bajaron ligeramente respecto a los años anteriores. Se observa una disminución del 17.35% y en la venta de subsidiarias y en activos para la venta se obtuvieron 628 millones de dólares. Sin embargo, los efectivos netos utilizados en actividades de inversión dieron positivo 88 versus negativo. En las actividades de financiamiento, los recursos por contratación de nuevos créditos aumentaron y tuvieron una diferencia de 879 millones de dólares. Por ende, los repagos de deuda fueron mayores, dando un total de 4.572 millones de dólares. Al refinanciamiento o al refinanciar, tuvieron que realizar en otras cuentas gastos y acumulados por pagar. Incrementaron de un 2019 de 18 millones de dólares a un 150 millones de dólares en el 2020. Vamos a ver también lo que es el estado de variaciones en el capital contable. El resultado al final del periodo 2020 se tiene una disminución de 1.872 millones de dólares, derivado de la fluctuación del tipo de cambio, ya que las operaciones en moneda extranjera se aplicaban una conversión al tipo de cambio al final del año. Sin embargo, se tuvieron reservas suficientes para retener utilidades por 2.481 millones de dólares. Este nivel de reserva no se observó en los 2 años anteriores. Como conclusión de este tema, y de acuerdo al análisis realizado a los estados financieros, se pudo observar que se mantuvo el gasto. ¿Por qué pasó esto? Debido a que se dejó de solicitar financiamiento para la producción variable y al mismo tiempo se logró mantener. Sin embargo, se tuvo un refinanciamiento que produjo la extensión del tiempo de la deuda hasta el 2023. Muchas gracias. 3. Bueno, como habló Fernando hace un momento, Cemex es una empresa que trabaja a nivel mundial. En el tema de ahorita vamos a ver la parte de mercados financieros. Bueno, actualmente las organizaciones que trabajan a nivel mundial pues tienen que cotizar en la bolsa. Tal es el caso de Cemex, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué quiere decir esto? Que Cemex, a través del portal de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene que registrarse, crear su perfil para poder informar acerca de diferentes estatus que veremos más adelante. Bueno, además de poder estar dado de alta en la Bolsa de Valores, Cemex está regulada por diferentes entidades regulatorias, entre las cuales podemos destacar la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México,
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A qué se refiere esto? Que, ok, CEMEX, al estar o al ser una empresa a nivel mundial, pues tiene que contar con aquellas entidades para que pueda auditar o regular cada una de sus acciones. Bueno, de igual forma, así como tiene ese conglomerado de entidades regulatorias que se encargan de poder vigilar su acción, pues CEMEX está sujeta a diferentes regulaciones, entre las cuales podemos ver el artículo 28, que es de poder realizar un informe anual de los requerimientos. El artículo 29, por ejemplo, te habla de poder presentar aquel programa de incumplimiento, participar en auditorías externas e internas y poder postear sus resultados a través de diferentes medios, como es la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Poder contar de manera interna con políticas, códigos y procedimientos, y todo esto que esté involucrado o esté desarrollado en un sistema de gestión corporativa. Acá quiero hacer hincapié que no solo es necesario que entidades externas regulen la acción de CEMEX, sino que es necesario que CEMEX presente todo un programa de cumplimiento, presente políticas, procedimientos que estén alineados a la visión que tiene la compañía para poder generar más negocio y que estén enfocados en diferentes temas, como puede ser la parte ambiental, la parte social, la parte de no extorsión, no soborno, entre otros. Como les comenté, CEMEX tiene que formar parte de unas auditorías externas. Estas auditorías externas son realizadas a través de estas entidades y todos los resultados tienen que ser presentados a través de su página. ¿Por qué motivo? Para poder generar este programa de transparencia de resultados y poder decir, sí, somos una empresa grande a nivel mundial, que aparte de ser regulada por diferentes entidades, presentamos los resultados y creamos un plan de cumplimiento a través de todas estas auditorías. Gracias. Buenas noches, pues vamos a seguir revisando las finanzas de CEMEX, el riesgo y tasa de rendimiento. Bueno, la liquidez y recursos de capital. CEMEX tiene pues en sus principales filiales, la que está en España es la controladora indirecta de la mayoría de las operaciones internacionales de todo el corporativo externo fuera de México. También en tema de CEMEX en la TAM, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, es la tenedora directa de las operaciones de CEMEX en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Cemento Bayano representa la participación directa e indirecta de Colombia. La participación revelada excluye un 0.51% de las acciones mantenidas en la tesorería de Cemento Bayano. CEMEX, Top Mix, Supermix y Falcon indirectamente poseen el 49% del interés de capital de estas entidades y se obtiene el otro 51% remanente de los beneficios económicos por acuerdos con los demás accionistas. CEMEX International Trading está involucrada en la comercialización internacional de los productos de CEMEX. Como vemos, la liquidez de CEMEX está basada en sus subsidiarias. Tiene 25 subsidiarias en todo el mundo. Y bueno, con esto pues conlleva algunos riesgos, ¿no? El tipo de cambio, los controles cambiarios de precio, tasa de interés, inflación, gastos e inestabilidad, que pueden tener tanto gubernamentales como sociales. Y también desarrollos políticos, económicos, sociales en los países en los cuales operan, ¿no? La estrategia para reducir este costo o este riesgo es reducir, valga la redundancia, en costos y en las mejoras operativas continuas para optimizar la capacidad y maximizar la rentabilidad, ¿no? Como toda compañía, CEMEX siempre busca la rentabilidad con base a un menor costo, una reducción de costo y mejoras operativas para poder lograr el rendimiento que están buscando. En la parte de la deuda, pues CEMEX tiene 9.5 miles de millones de dólares datos al 2005 en deuda. De esta deuda se compone el 13% a corto plazo y el 87% a largo plazo. De este 87% a largo plazo, 0.50 son pagados al siguiente año, por lo cual CEMEX, si bien tiene una deuda, digamos, considerable, está muy alineada y muy manejada
a que la liquidez en la compañía se dé. ¿Por qué? Porque nada más tiene a corto plazo un 13% y toda la demás deuda la tiene diferida a largo plazo. ¿Cómo administran los riesgos? Cemex ha reducido significativamente el uso de los instrumentos derivados relacionados con la deuda, tanto en moneda como en tasa. Esto reduce el riesgo de depósitos en cuenta de margen. ¿Qué quiere decir? Bueno, ha tenido instrumentos financieros a lo largo, en esta gráfica se puede observar desde el 2016 al 2020, ya ha reducido o ya redujo, perdón, de 225 millones de dólares a menos 110 millones de dólares los instrumentos financieros o los gastos financieros que tiene la compañía. Esto, aunado a la productividad, pues le da bastante liquidez a la compañía. Riesgo crediticio. ¿A qué se debe el riesgo crediticio? Pues es el riesgo de la pérdida financiera al que se enfrenta Cemex si un cliente o una contraparte de instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. Tenemos políticas de otorgamiento de crédito. El crédito se asigna sobre la base del cliente por cliente y está sujeto a las evaluaciones de capacidad de pago de los clientes, así como el historial con respecto a las fechas de vencimiento, los saldos de cartera, vencida y demora. En los casos en los que se consideren necesarios, la gestión de Cemex exige garantías a sus clientes y contrapartes financieras en relación con los activos financieros. Como vemos en la gráfica, en el 2019, las cuentas por cobrar de Cemex eran 325 millones, luego aumentando en el 2020 a 477, con una base de clientes en el 2019 de 1.521 contra 1.533. Es decir, Cemex aumentó sus clientes, pero la mayoría de sus clientes, o gran parte de los clientes que aumentó, fue con créditos, ¿no? Entonces, eso es una palanca de crecimiento para ellos, dar crédito para poder obtener más clientes. El riesgo de capital, la exposición a cambios de tasa de interés de mercado refiere básicamente a la deuda de largo plazo en tasa variable. Al 31 de diciembre del 2016-2015, Cemex estaba sujeto a la volatilidad de las tasas de interés variables, por lo que si las tasas se incrementaban, podían afectar su gasto financiero y los resultados del periodo. Se administra este riesgo balanceando su exposición a tasas de interés fijas y variables, al tiempo que intenta reducir el gasto financiero. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, aproximadamente un 28 y un 27% respectivamente. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, las tasas de interés a esas fechas si hubieran sido un 0.5% más altas, con las otras variables sin ningún cambio, la utilidad neta de Cemex en el 2016 y 2015 se hubiera reducido en aproximadamente 373 millones de dólares y 312 respectivamente. Bueno, como conclusión podemos tener que en el riesgo observamos que Cemex es una empresa que se diversifica en sus recursos de manera analítica y estudiando la rentabilidad de cada tipo de inversión adquirida, tomando en cuenta cada parte del proceso y con el apoyo técnico de especialistas de cada rubro, basando sus decisiones evaluando el riesgo de cada inversión, tanto capacidad instalada de producción como destinando a cada mercado, ¿no? Eso según su PIB de construcción. Cemex es una empresa transnacional que involucra diversos tipos de riesgo. Tan es así que se ha destinado 925 millones de dólares en inversión en el periodo del 21 al 23, lo cual le dará un flujo de efectivo por 400 millones de dólares y mayor margen, buscando incrementar su capacidad de producción en 10 millones de toneladas anuales, 7.5 toneladas en América, 1 tonelada en Europa y 1.5 toneladas en Filipinas. Esto lo posiciona como una empresa sólida y sustentable dentro del mercado cada vez más competido y con fluctuaciones en sus materias primas. Gracias. Bueno, pues a continuación tendremos lo que viene siendo el costo de capital. Igual de CEMEX, pues como podemos observar que para el costo de capital se refiere al costo que se necesita para la obtención de efectivo para un uso en la organización. Analizando el estado financiero de CEMEX, eso se divide en cuatro rubros: el rendimiento sobre los activos, el rendimiento sobre el patrimonio, la rotación de los activos totales y el apalancamiento financiero. El sistema Dupton es una técnica de rentabilidad de la que la compañía está utilizando. Se divide en dos, que es el rendimiento sobre activos y el rendimiento sobre el patrimonio.
Ok, lo que viene siendo el rendimiento sobre los activos valora las competencias de los activos de una empresa para producir de los ellos mismos. Esto viene siendo en una fórmula que viene siendo el rendimiento sobre los activos, es la utilidad de la operación entre las ventas por las ventas entre los activos promedio. En el 2009 se tuvo un rendimiento sobre los activos del 4.49% y en el 2020 por el 4.89%. Se puede utilizar que en la medida del rendimiento sobre los activos se tiene un incremento del 0.4% a comparación del año pasado, por lo que el rendimiento de los activos se tiene una mejora a pesar de seguir con lo que viene siendo la pandemia. El rendimiento sobre el patrimonio mide la relación sobre el beneficio neto de la empresa y sus cifra en fondos. También esto viene con una fórmula que viene siendo el rendimiento sobre el patrimonio, que es igual al beneficio neto entre las ventas por las ventas y los activos por los activos entre el patrimonio. En el 2009 se tuvo un rendimiento sobre el patrimonio de 1.65% y en el 2020 se tuvo un rendimiento sobre el patrimonio del 16.15%. A simple vista se puede observar una diferencia bastante grande de un año entre los años, con una diferencia del 17.5% debajo del 19%. La principal causa de esto fue la pandemia, ya que debido a bastantes cambios y con menor movimiento del mercado. El margen de utilidad, esto es, se saca con la fórmula ingreso neto entre ventas, el cual se tuvo un menos 11.15%. Se puede observar que en el 2020 se tuvo un margen de utilidad negativo. Esto quiere decir que no tuvo ingresos, sino al contrario, egresos. Esto debido a las altas cantidades de deudas que se tuvo. La rotación de los activos totales de la empresa. También la fórmula viene siendo las ventas totales de los activos, que nos dio un total de 47.29%. Se puede deducir que tanto el último de la rotación de los activos totales de la empresa se debe a que los activos son bajos, ya que solo se realizó una inversión para adquirir un mayor número de activos, reflejando las ventas de un número un poco menor a la mitad de los activos que posee la empresa. La carga de deudas es utilidad después del interés de los impuestos y la utilidad después de los intereses de impuestos. Se tuvo 1.04% de carga de deuda. La carga de deuda es la proporción del total de las utilidades a las que se tienen derecho los accionistas una vez descontando los estados financieros. Y con esto podremos concluir que Cemex es una empresa en la que se puede endeudar hasta 3 veces su capital. 2, se implementaron estrategias tales como la disminución de inversión y el aumento de ventas. Y la empresa tuvo elevado en sus costos para la operación. Gracias. Buenas noches. Ahora bien, vamos a hablar sobre el valor económico agregado, o mejor conocido como EVA. En sí, en el mundo existen muchas herramientas para poder decir si se puede invertir o no en una empresa, para que podamos tener una mayor eficiencia y hasta saber en qué empresa puede haber la probabilidad de quiebra. En el caso de ahorita que vamos a hablar es el EVA, que es una marca una diferencia en el mundo de los negocios. Le permite a los accionistas saber cómo la empresa va a ir en el futuro para poder así aumentar sus riquezas. Ok, en este caso, alguna de las ventajas que se tiene es que se puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, sin importar su actividad y o tamaño. Su cálculo no es complejo, prácticamente casi cualquiera lo puede usar. Y permite medir con precisión la riqueza generada de la perspectiva de los accionistas. Antes de hablar sobre lo que es la parte de la herramienta, vamos a hablar un poquito ahora sí que el pasado o los números antes. En el caso del activo, se puede denotar que
hay un incremento en los activos e inversiones, por lo que es un punto positivo para Cemex. En inventarios se nota también que prácticamente se ha mantenido. Entonces, en este caso es buen punto para Cemex. ¿Por qué? Porque se mantienen sus inventarios y además sus activos aumentan. Pero también hay un punto, como yo le digo, doble filo en el caso de los deudores. ¿Por qué? Porque aquí es donde empiezan los créditos. En los créditos puede pagar o no pagar la gente. Entonces, si no paga, pierde. Si pagan, ganan. Y en otros activos corrientes también podemos ver que en el 2019 al 2020 decayó abruptamente. En el caso de los pasivos, ahora sí que sería las deudas o los egresos. Se puede notar que en los pasivos de la empresa Cemex aumentaron bastante en algunos rubros. En otras palabras, la empresa se endeudó aún más en el año 2020, muy posiblemente por causa de la pandemia. Bueno, en el caso del patrimonio, nos podemos dar cuenta que el capital y el patrimonio de la empresa Cemex ha disminuido en el 2020 a comparación de 2019. Y en el único punto que se ha mantenido es en el capital social. Bueno, ok, ahí hablamos un poquito de lo que es la parte de los números de la empresa, tanto egresos como ingresos y hasta el patrimonio. Ahora, hablando ya un poquito de la herramienta, tenemos el KTNO, que en sí son los recursos operativos invertidos por la empresa en diferentes a los financiados por los proveedores. En la fórmula nos dice que es cartera más inventarios menos proveedores. A comparación del 2019 y el 2020, a la izquierda tenemos el 2019, que tenemos un 309. Y en el de la derecha, que es el 2020, tenemos un incremento de 410. Eso quiere decir que se ha aumentado un 132%. En el margen EBITDA, tenemos como fórmula EBITDA entre ventas, que en sí son los recursos generados como caja operativa por cada 100 pesos en ventas del periodo. Prácticamente tenemos tanto en el 2019 como en el 2020 más del 200%, pero aún así en el 2020 y con la pandemia ha aumentado prácticamente un poquito más del 10%, por lo cual por cada 100 pesos estaría ganando la empresa 212. Ok, ahora bien, en el caso del EVA, si se dan cuenta, hay tres. Cada uno tiene un pequeño enfoque. En el caso del primero, es el rendimiento capital logrado en el periodo para los accionistas como mayor valor por el uso de recursos. En este caso, tenemos un 15.862 y en el 2020 tenemos 17.032. Prácticamente tenemos un incremento para del 2019 al 2020. Y en este caso, para los accionistas les resulta muy beneficioso. ¿Por qué? Porque obtienen mayor valor la empresa. En el segundo punto, el EVA es positivo si el rendimiento de los activos es mayor al costo de los recursos y es negativo si es menor. En este caso tenemos 15.862 como el 2019 y 17.032, que prácticamente, si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Si es positivo, la empresa está ganando. Si es negativo, la empresa está perdiendo. Entonces, en este enfoque, realmente la empresa tiene ingresos. Y en el caso de hasta abajo, que es prácticamente es un porcentaje, determina cuánto se genera de valor por cada 100 pesos invertidos en activos netos operativos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el 130% en el 2019, de los 100 pesos van a generar 30 de ganancia. Y si nos damos cuenta, en el 2020 tenemos un incremento del 14.4%. Entonces, generan aún más ganancias
a pesar de la pandemia. Y como último punto, tenemos el modelo de Conan y Holder, que es un modelo que analiza las diferentes partidas de los estados financieros para determinar la probabilidad de cumplimiento o quiebra de la empresa. En pocas palabras, nos da una forma de saber si la empresa puede quebrar, está en orden o que está ahora sí que con una salud financiera bastante buena. En este caso, Cemex, si nos damos cuenta, está superior a los 9, donde dice buen resultado, supera a 9. En este caso, lo supera por creces, teniendo al menos en el 2019 47.15, mientras que en el 2020 tenemos de 49.77. Eso quiere decir que Cemex es una buena empresa para poder invertir y que cada día va aumentando en sus valores. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la política de los dividendos. Pues vamos a definir primeramente qué es un dividendo. Pues en todo negocio corporativo existen accionistas y los accionistas pues obtienen ganancias de su dinero que aportan en la empresa. A esto le llamamos pues dividendos. Vamos a ver cómo están distribuidos los dividendos en Cemex. Cemex, para empezar, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y también en la de Estados Unidos. En la de México lo podemos localizar como Cemex CPO y en la Bolsa de Nueva York como NYSE bajo la clave pizarra CX. El capital consiste en acciones de dos tipos, Serie A y acciones Serie B. Son certificados de participación ordinarios o CPO-S, que estos son iguales a uno de ellos equivale a 2 acciones Serie A y 1B y un CPO es el valor de Cemex que cotiza en la bolsa de valores. O sea, por medio de esto lo vamos a encontrar, ¿no? El ADS es por sus siglas en inglés, American Depositary Shares por sus siglas, Bolsa de Estados Unidos. De esta forma lo vamos a encontrar también. En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cemex S.A.B.D.C.B., celebrada el 28 de marzo del 2019, se declaró un dividendo en efectivo por el monto de 150 millones, pagaderos, ¿verdad?, en 2 cuotas, en 2 fechas diferentes, el 17 de junio del 2019 y el 17 de diciembre del 2019. ¿Esto qué es? Aquí dice que no sé si regresas la otra. La primera exhibición del dividendo en efectivo se pagó a los tenedores de Cemex CPOs el 17 de junio del 2019. Aquí vamos a decir de qué se trata todo esto. Cemex desde el 2004 hasta el 2008 se estuvieron pagando los dividendos en efectivo, pero por medio de una estrategia, desde el 2008 dejaron de pagarlo. Esto con el fin de bajarle a las deudas y demás, pero hubieron 10 años en los que en esos 10 años no se pagaron los dividendos en efectivo. ¿Qué es lo que se hizo? En este caso se hizo que iban eliminando las acciones para que entonces pues les tocara más. Fue como que el trato que hicieron con los accionistas. En el 2019, 10 años después, dijeron que tampoco lo iban a pagar, pero en la asamblea que se realizó con los accionistas se tomó la sorpresa, pese a que ellos ya habían informado a la Bolsa Mexicana que no lo pagarían, de repente, pues siempre sí se pagó. Entonces se pagó por un dividendo en efectivo de 0.10. Dale la siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las razones las cuales tiene Cemex de no pagar dividendos en efectivo? Las razones, pues básicamente entre las más importantes son 4. La primera, el bajo desempeño que tuvo el año pasado en México, su principal mercado, ¿verdad? Su principal mercado en el que opera. El abultado nivel de endeudamiento que fue un total de 11,150 millones de dólares y sus altos niveles de apalancamiento. Como ya vimos, Cemex, la mayoría de sus deudas las tiene a largo plazo, como lo expuso Alonso.
y también maneja a corto plazo, pero la mayoría se va a largo plazo. O sea, lo que ellos querían es, al no desembolsar el efectivo, irle bajando a la deuda. Y ahora sí que ya no tener un apalancamiento, sino un desapalancamiento. Más sin embargo, pues los accionistas querían recibir algo del dinero que tienen invertido. Entonces se tomó la decisión de sí darles un beneficio a los accionistas. También podemos ver que en la política de los dividendos, Cemex maneja una cuenta. De esa cuenta es de donde sacan el dinero, se llama la cuenta CUFIN, la cual cubre la parte fiscal del acuerdo del IRS, en donde las personas morales residentes para efectos fiscales en México que se dispongan a efectuar distribuciones de dividendo a favor de sus socios, accionistas, cuentan con dos alternativas para ello, ¿verdad? ¿Cuál es la que toma Cemex? Pues la segunda, que es básicamente sacar el dinero de una cuenta. Por esos 10 años que no los estuvieron pagando, pues ahí lo fueron almacenando, ¿no? Porque prácticamente mucho se iba a la deuda, pero también hay parte que se almacena. Pues básicamente esto es todo con respecto a los dividendos. Podemos concluir que en efecto, aunque Cemex es una empresa bastante buena, que se administra bastante bien, pues no hay ninguna empresa que no tenga deudas. Pero más sin embargo, si eres un accionista y quieres invertir en Cemex, pues siento que no es el momento oportuno para invertir, puesto que no vas a obtener, ahora sí que una retribución inmediata. O sea, si tú quieres entrar como accionista a Cemex, tendrías que tener en mente, ¿verdad?, que tu dinero va a estar ahí y que vas a estar generando tus dividendos a largo plazo. Con respecto a la empresa en general, es una empresa que se está administrando bastante bien porque pese a la pandemia reaccionaron bastante rápido y pues mantuvieron la mayor parte de sus deudas, de sus activos y pues eso es lo que podemos concluir con respecto a Cemex. Muchas gracias.